Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Aurisabela Montes Juárez, alumna del Instituto Universitario Franco Inglés en México. Actualmente estoy cursando el octavo semestre en el grupo 2 de la carrera de cirujano dentista y esta es la materia de cirugía bucal. Mi docente es el doctor Eric Partida Rodríguez y este es mi trabajo sobre la biografía de Horace Wells. ¿Qué sería de los dentistas si tuvieran que atender sin anestesia? ¿O qué sería de los pacientes si no existiera modo alguno de suavizar el dolor? El dentista norteamericano Horace Wells fue y es sin duda uno de los personajes más importantes de la odontología con gran acción histórica, ya que él se atribuye el descubrimiento de la anestesia. Wells fue el primero de tres hijos de Horace y Betsy Heath Wells, nacido el 21 de enero de 1815 en Hartford, Vermont. Sus padres eran ricos y bien educados, propietarios de tierras, lo que le permitió asistir a escuelas privadas en New Hampshire y Amherst, Massachusetts. A la edad de 19 años, en 1834, Wells comenzó a estudiar odontología con un aprendizaje de 2 años en Boston. La primera escuela de odontología no abrió sino hasta 1840 en Baltimore. Entrando en el aspecto de las realizaciones y creaciones de este personaje, a la edad de 23 años, Wells publicó un folleto llamado Un ensayo sobre los dientes, en el que defendía sus ideas en odontología preventiva, en particular por el uso de un cepillo de dientes. Este es un aspecto muy positivo a reconocer de Wells. En su folleto también describió el desarrollo de los dientes y las enfermedades bucales, donde mencionó la dieta, las infecciones y la higiene bucal como factores importantes. Bueno, dentro de los personajes con los que se relacionó, una vez que se graduó, estableció un consultorio en Hartford, Connecticut, con un socio llamado William Morton, quien llegaría a la fama por su utilización del éter como anestésico el 16 de octubre de 1846. Esta es una imagen de William Morton. Se suele decir que Morton fue el primero en suministrar una sustancia para aliviar o eliminar completamente el dolor, pero no, este solo fue el primero que lo hizo delante de la audiencia adecuada y en el lugar y momento precisos. Pues Morton robó la idea de su colega, el protagonista de esta historia, Horace Wells. Después de completar su formación dental en Boston, Wells abrió su propia oficina en Hartford, Connecticut, el 4 de abril de 1836 y entre 1841 y 1845, Wells se convirtió en un dentista de gran renombre en Hartford, donde tenía muchos pacientes y atraía aprendices. Entre sus pacientes se encontraban miembros respetados de la sociedad como William Ellsworth, el gobernador de Connecticut. Wells fue testigo por primera vez de los efectos del óxido nitroso el 10 de diciembre de 1844, cuando él y su esposa Elizabeth asistieron a una demostración de Gardner Quincy. Es quien estoy señalando con el mouse. Esta fue anunciada en el Hartford Courant como una gran exhibición de los efectos producidos por la inhalación del óxido nitroso. Esta tuvo lugar en el Union Hall, Hartford. Durante la manifestación, el empleado de una tienda local llamado Samuel A. Cooley se intoxicó con óxido nitroso. Mientras estaba bajo la influencia, él no reaccionó cuando se golpeó las piernas contra un banco de madera mientras saltaba. Y bueno, después de la demostración, no pudo recordar sus acciones mientras estaba bajo la influencia, pero encontró moretones en sus rodillas. Y a partir de esta demostración,
Wells se dio cuenta del potencial de las propiedades analgésicas del óxido nitroso y se reunió con Colton para realizar ensayos. Al día siguiente, el 11 de diciembre, Wells realizó una prueba en sí mismo inhalando óxido nitroso, haciendo que John Riggs le extrajera un diente, es quien estoy mostrando con mi mouse. Tras un ensayo exitoso en el que no sintió ningún dolor, Wells pasó a usar óxido nitroso en al menos otros 12 pacientes en su consultorio. Mm, El 20 de enero de 1845, Wells hizo una demostración a estudiantes de medicina en el Hospital General de Massachusetts en Boston, pero el gas no se administró correctamente y el paciente gritó de dolor. Posteriormente, el paciente admitió que aunque gritó de dolor, no recordaba ningún dolor como tal y no sabía cuándo se le extrajo el diente. La audiencia de estudiantes en el quirófano se burló diciendo que eran patrañas. Y pues después de la vergüenza de su demostración fallida, Wells regresó inmediatamente a su casa en Hartford al día siguiente. Poco después se enfermó y su práctica dental se volvió pues esporádica. El 5 de febrero, Wells anunció su casa en alquiler. El 7 de abril de 1845, anunció que iba a disolver su práctica dental y le remitió a todos sus pacientes a Riggs, el hombre que le había extraído el diente. En octubre de 1846, Morton dio una exitosa demostración de anestesia con éter en Boston. Tras la demostración de Morton, Wells publicó una carta en la que contaba sus exitosos ensayos en 1844 con el intento de reclamar el descubrimiento de la anestesia. Sus esfuerzos para establecer su reclamo fueron infructuosos. Y Wells terminó definitivamente su práctica dental a fines de 1847 y comenzó a vender baños de ducha, por lo que recibió una patente el 4 de noviembre de 1847. También planeaba navegar a París para comprar pinturas para revenderlas en los Estados Unidos. Viajó a París en 1848, donde solicitó a la Académie Royale de Médecine y a la Sociedad de Medicina de París el reconocimiento por el descubrimiento de la anestesia. Wells se mudó posteriormente a la ciudad de Nueva York en enero de 1848, dejando a su esposa y a su hijo pequeño en Hartford. Vivía solo en el Bajo de Manhattan y comenzó a experimentar con éter y cloroformo y se volvió adicto. En ese tiempo se desconocían los efectos de inhalar cloroformo y éter. Relacionado con su muerte, la historia comienza porque Wells salió corriendo a la calle el 21 de enero de 1848, en su cumpleaños número 33, y arrojó ácido sulfúrico sobre la ropa de dos prostitutas. Entonces lo recluyeron en la prisión de Tombs en Nueva York. A medida de que la influencia de la droga disminuyó, su mente comenzó a aclararse y se dio cuenta que lo que había hecho, bueno, de lo que había hecho, y pidió a los guardias que lo escoltaran a su casa para recoger su kit de afeitado. Se suicidó el 24 de enero de 1848 en su celda, cortándose la arteria femoral izquierda con una navaja después de inhalar una dosis analgésica de cloroformo. Y actualmente está enterrado en el cementerio Cedar Hill en Hartford, Connecticut. Dentro de lo que cabe de la importancia y el papel de este personaje en su época y en la historia a nivel general, se encuentran los siguientes aspectos. 12 días antes de su muerte, la Sociedad Médica Parisina lo votó y lo honró
como el primero en descubrir y realizar operaciones quirúrgicas sin dolor. Además, fue elegido miembro honorario y recibió el título de médico honorario, pero Wells murió sin darse cuenta de estas decisiones. Dentro de los aspectos positivos de Horace Wells fueron que expresó por primera vez su preocupación por minimizar el dolor de su paciente durante los procedimientos dentales de 1841. Era conocido más que nada por preocuparse por la comodidad de su paciente y que durante su tiempo como dentista, Wells abogó por chequeos regulares de higiene dental y también comenzó la práctica de la odontología pediátrica con el fin de comenzar el cuidado dental temprano. La Asociación Dental Estadounidense honró a Wells en 1864 como el descubridor de la anestesia moderna y la Asociación Médica Estadounidense reconoció su logro hasta 1870. Se erigió un monumento a Horace Wells en la Place des États-Unis, en París, la cual estoy mostrando con mi cursor. Actualmente, Hartford, Connecticut, tiene la estatua en el Bushnell Park. Y dentro de sus aspectos negativos está el hecho de que estuvo relacionado con el conocimiento sobre los efectos de inhalar cloro y éter. Y como sugerencia al lector, eh, coloqué estas dos obras. La primera nos cuenta la historia de la autoexperimentación del doctor Wells con las drogas y la segunda se centra en la historia del descubrimiento de Horace Wells del óxido nitroso como anestésico. Abajo igual puse dos lecturas que están muy interesantes. Estas son mis referencias bibliográficas y eso sería todo. Muchas gracias.